Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a resolver el siguiente circuito para la temática de circuitos RLC, circuitos de segundo orden. Tenemos el siguiente circuito y nos piden hallar la corriente IDT para T mayor que 0. Esta corriente es la corriente que pasa por el inductor. Tenemos entonces un inductor, una resistencia, una fuente de 12 voltios, un interruptor que se abre en T igual a 0 y tenemos un capacitor. Para solucionar este tipo de circuitos RLC, tenemos que identificar qué tipo de circuitos es el que tenemos. Para circuitos RLC podemos categorizarlos como circuitos RLC en serie, paralelo o general. ¿Cómo sé si es alguno de estos tres? Bueno, el inductor y el capacitor tienen que estar en estas condiciones después de que ocurra el cambio. En este caso, el interruptor se abre en T igual a 0, por lo tanto esta fuente de 12 voltios no se tiene en cuenta, así que me quedaría un circuito RLC en serie, es decir, el inductor en serie con la resistencia y a su vez esto en serie con el capacitor. Por lo tanto, tendríamos un circuito RLC serie. Ahora, ¿con fuente o sin fuente? Para definir eso, tenemos que mirar el circuito después de que ocurre el cambio. Y después de que ocurre el cambio, en T mayor a 0, se abre el interruptor. Esta fuente no se tiene en cuenta, por lo tanto me queda únicamente el inductor, la resistencia y el capacitor. Es decir, no me quedan fuentes independientes en el circuito, por lo tanto es un circuito RLC serie sin fuente. Luego tenemos que mirar, dependiendo de los valores que nos den en el circuito, mirar si es subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado el tipo de respuesta. Para saber esto, se debe ir solucionando el ejercicio. En este caso es un circuito de RLC serie sin fuente subamortiguado. ¿De acuerdo? Este es el primer ejemplo, el primer video que realizo sobre circuitos RLC en serie subamortiguado sin fuente. Entonces, vamos a resolver el circuito. Y para resolver el circuito debemos seguir unos sencillos pasos. Primero, hallar la corriente en T igual a 0 y el voltaje en T igual a 0. Cuando hablamos de la corriente nos referimos a la corriente del inductor, a menos que se diga lo contrario, y cuando hablamos de voltaje nos referimos al voltaje en el capacitor, a menos que se diga lo contrario. El segundo paso es hallar alfa y omega sub 0. Si esta es la primera vez que ves un video de esta temática, te recomiendo que veas el primer video que realicé sobre este tema, circuitos RLC de segundo orden, lo que se necesita para empezar a entender el tema. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el segundo paso. El tercer paso es, dependiendo de lo que nos están pidiendo, tomar esa ecuación dependiendo del tipo de respuesta y evaluarla en T igual a 0. Y cuarto es derivar eso que nos están pidiendo en función del tiempo e igualarla a 0 y sacar una ecuación que me relacione otra ecuación para hallar mi respuesta. Entonces vamos con el primer paso. El primer paso, hallar la corriente en el inductor en T igual a 0 y el voltaje en el capacitor en T igual a 0. Recuerden que la corriente en un inductor no cambia de manera instantánea, al igual pasa con el voltaje en un capacitor, no cambia de manera instantánea, por lo tanto tenemos que analizar este circuito un instante antes de que ocurra el cambio. Es decir, redibujamos el circuito y para el circuito redibujado en T menor a 0, este interruptor todavía se encuentra cerrado, así que redibujamos el circuito. Entonces, para T menor a 0, recuerden que el inductor lo colocamos como un corto y el capacitor lo colocamos como un circuito abierto. Entonces, hallamos la corriente y el voltaje en el capacitor. Para en este caso, hallamos el voltaje en T igual a 0, el voltaje en el capacitor, tenemos la polaridad más menos y tenemos una fuente de 12 voltios conectada en paralelo en referencia a estos dos puntos, es decir, esta fuente de 12 voltios está en paralelo a esta parte del circuito abierto. Pero acá tenemos la polaridad más menos y aquí tenemos más menos, es decir, contraria. Por lo tanto, mi voltaje en el capacitor en T igual a 0 va a ser igual a menos 12 voltios. Y mi corriente en el inductor, aplicando la idea ohm, tenemos que esto va a ser igual a 12 sobre 2 ohmios y esto es igual a 6 amperios. ¿De acuerdo? Ya tenemos el primer paso, que es hallar el voltaje y la corriente en T igual a 0. Entonces, vamos por el segundo paso. El segundo paso es hallar alfa y omega sub 0. Para ello, analizamos el circuito después de que ocurre el cambio. Por lo tanto, me queda de esta manera el inductor, la resistencia y el capacitor. Para un circuito RLC en serie, tenemos que alfa viene siendo igual a R sobre 2L. Y omega sub 0 viene siendo igual a 1 sobre la raíz cuadrada de L por C. Tengo entonces alfa viene siendo igual a R sobre 2L. ¿R cuánto es? 2 ohmios, o sea 2 sobre 2L, 2 por 1 medio. Y esto viene siendo igual a
2. Luego tengo abajo 1 sobre raíz cuadrada de L por C. L es un medio y C es un cuarto. Por lo tanto tengo que esto va a ser igual a 2 raíz de 2. ¿Vale? Entonces tengo que omega sub 0 viene siendo mayor a alfa. Es decir, este valor 2 raíz de 2 es mayor a 2. Por lo tanto, como omega sub 0 es mayor a 2, tengo una respuesta subamortiguada. Es decir, que como me están pidiendo la corriente en función del tiempo que pasa a través del inductor, para el paso 2 tengo entonces una respuesta subamortiguada, dado que omega sub 0 es mayor a alfa. Entonces, nos piden hallar la corriente en función del tiempo en el inductor para t mayor a 0. Como es una respuesta subamortiguada, tengo que mi corriente en función del tiempo va a ser igual a Euler a la menos alfa por t por una constante, yo la llamo B1, coseno de WD por t, más otra constante, en este caso yo la llamo B2, por seno WD por t. Esta vendría siendo mi respuesta. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Hallar la constante B1 y B2, que son las constantes que no conozco. Tengo que, bueno, alfa sí lo conozco, no conozco WD. Y para este tipo de respuesta subamortiguada, empezamos con WD, y WD viene dado por tanto alfa como omega sub 0. Por lo tanto, WD viene siendo igual a la raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Eso viene siendo igual a la raíz cuadrada de 2 raíz de 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Resolviendo en la calculadora tenemos que esto es igual a 2. Tengo omega sub d, ya lo conozco, alfa ya lo conozco, nos queda hallar B1 y B2. Entonces ahí viene el tercer paso. El tercer paso es hallar x en t igual a 0. Esta x, como lo mencioné anteriormente, es lo que me están pidiendo, es decir, la ecuación que me representa lo que quiero identificar, en este caso es la corriente. Por lo tanto sería evaluar la corriente en t igual a 0. Así que yo tengo la corriente en t igual a 0 viene siendo igual a Euler a la menos alfa por 0, donde está la t, la evalúo por 0, b sub 1 coseno de WD por 0 más b sub 2 seno de WD por 0. Entonces tengo menos alfa por 0 es 0, Euler a la 0 es 1, y me queda la corriente en t igual a 0 viene siendo igual B1 por coseno de WD por 0 viene siendo 0, coseno de 0 es 1 por B1, B sub 1 más B2 por seno de WD por 0. WD por 0 es 0, seno de 0 es 0 y 0 por B2 viene siendo pues 0. Entonces la corriente en t igual a 0 ya la hallamos que es 6 amperios. Me queda entonces 6 es igual a B sub 1. Ya tenemos una constante, que es esta, B sub 1. Ahora nos queda hallar B sub 2. Y para hallar B sub 2, miramos el paso 4, que es derivar lo que me están pidiendo en función del tiempo y evaluarlo en t igual a 0. Es decir, que yo derivo la corriente en función del tiempo y la igual a 0. Esto va a ser igual. Bueno, esta expresión la derivamos y luego la evaluamos en t igual a 0, igual como hicimos acá, que evaluamos en t igual a 0. Solo que en este caso es la derivada de esta expresión. Para no hacer el video tan largo, luego que uno deriva y evalúa en t igual a 0, me queda que la corriente en función del tiempo en t igual a 0 viene siendo igual a menos alfa por b sub 1 más b sub 2 por omega sub d. Llegados a este punto, conozco alfa, que es 2, conozco b sub 1, que es 6, no conozco b sub 2, que es lo que queremos hallar, y sí conozco w sub d, que es 2. ¿Vale? Entonces tengo este valor que no conozco, este valor tenemos que hallarlo.
Entonces recuerden que me relaciona la derivada de la corriente en función del tiempo. Recordemos que el voltaje en un inductor viene siendo igual a la derivada de la corriente en función del tiempo por L, el valor del inductor. Es decir, que dI dt viene siendo igual a este L, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir B sub L sobre L. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que L, ya lo conocemos, tenemos que hallar B sub L. Y para hallar B sub L analizamos el circuito en T0 más, es decir, después de que ocurre el cambio. Recuerden que teníamos este circuito. Para ello tenemos la polaridad más menos en el capacitor. Recuerden que así nos los plantea el ejercicio. Aquí tenemos la corriente del inductor y tenemos la polaridad más menos. Aquí la polaridad más menos, y lo que hago ahora es aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces me queda el voltaje en el capacitor, en este caso el voltaje, más el voltaje en el inductor, más el voltaje en la resistencia, y esto es igual a 0. El voltaje en el capacitor, recuerde que el voltaje en un capacitor un instante antes y un instante después no cambia, por lo tanto tengo que el voltaje es menos 12 voltios, menos 12, más BL más BR. El voltaje en la resistencia viene siendo la corriente por la resistencia. ¿Y la corriente cuánto es? La corriente que pasa a través de esta resistencia viene siendo la misma corriente del inductor, que no cambia de manera instantánea, es decir, sigue siendo la misma que en T0 menos, es decir, 6 amperios. Por lo tanto, mi voltaje en BR es 6 por 2 ohmios, y esto es igual a 0. O sea, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces tengo que menos 12 más BL, 6 por 2, 12, más 12, esto es igual a 0. Por lo tanto, aquí tengo menos 12 más 12 es 0. Por lo tanto, tengo que BL es igual a 0. Como BL es igual a 0, acá tengo mi dI dt, tengo que esto es igual a 0 sobre L, ¿cierto? L ¿cuánto es? 1 medio henrios, pero igual como es 0 sobre 1 medio, viene siendo igual a 0. Es decir, que yo acá tengo que esto va a ser igual a 0, igual a menos alfa es 2, por B sub 1, B sub 1 ¿cuánto es? 6, más B sub 2 por omega d, que es 2. Tengo entonces 0 igual menos 2 por 6, menos 12, más 2 B sub 2. Este menos 12 pasa al otro lado como positivo. Tengo entonces 12 igual a 2 B sub 2. Despejo, está multiplicando, pasa a dividir. 12 sobre 2 es igual a B sub 2. Y esto me queda que es igual a 6 igual a B sub 2. Tengo entonces que B sub 1 y B sub 2 son iguales, que es 6. Entonces, concluyendo, tengo que mi corriente en función del tiempo en el inductor para t mayor a 0 viene siendo igual a Euler a la menos alfa, alfa es 2 por t por B sub 1. B sub 1 es 6 coseno de WD, WD es 2 por t, más B sub 2, que es 6 seno de WD, que es 2 por t. Entonces esta vendría siendo la corriente que pasa a través del inductor en función del tiempo para t mayor a 0. Bueno, eso sería todo por hoy. Si el video le es de mucha utilidad, le agradezco su like y que lo comparta con las personas que ustedes crean que les puede ayudar. Esto sería todo por hoy. Hasta la próxima.